Trazado de un plano paralelo a uno dado, separado a una distancia d del mismo. El proceso a nivel espacial sería el siguiente. Tomar un punto cualquiera, que lo vamos a llamar por ejemplo A mayúscula, del plano P. Una vez que hemos tomado ese punto, levantaríamos una perpendicular al mismo de una cierta altura, que sería en este caso la altura D. Esta medida sería la altura D que queremos levantar. Supongamos que esta medida fuera D. Eso implicará que tendremos aquí un punto que sería un punto perteneciente al nuevo plano. Y ahora el problema queda reducido a trazar un plano paralelo al dado por ese punto D. Entonces, simplemente lo trasladaríamos aquí y tendríamos ahí el plano paralelo, una distancia D separado. Habría dos soluciones, puesto que podemos hacer uno por arriba o bien otro por abajo. Es decir, que este plano lo podemos trasladar hacia abajo y llevar esta medida D en la simetría respecto al punto A, y tendríamos aquí este punto simétrico aquí. Y una vez que lo tenemos, ahora ya simplemente sería hacer un plano paralelo al plano dado inicialmente por ese punto que tenemos aquí. Y son las dos soluciones del problema. En realidad, una vez obtenida una, por simetría, y ahora veremos cómo lo hacemos, obtendremos la segunda. Con lo cual, lo primero es tomar un punto A cualquiera del plano P. Para ello, como siempre, pondremos la proyección horizontal en una determinada situación y haríamos ahora una paralela a la traza P para hacer por ese punto una horizontal o una frontal. Supongamos que hacemos una horizontal paralelamente a la traza P. Una vez que tenemos ese punto, haremos una línea vertical que desde el punto para referir sobre la traza P' y por el punto de corte con dicha traza haríamos una horizontal para, desde la proyección horizontal del punto elegida, hacer una perpendicular aquí y tener ahí las proyecciones de un punto situado en el plano. Esas proyecciones pues les vamos a llamar A' para ser coherente con el esquema espacial de la parte izquierda. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que levantar por el punto A una perpendicular al plano. Para ello, por la proyección vertical haremos perpendicular a P' y por la proyección horizontal haremos perpendicular a P. Esas dos líneas las vamos a prolongar y ahí tendremos una recta perpendicular al plano, que sería esta. ¿Cómo llevamos a partir de A una medida? Pues una medida D. Pues vamos a suponer que el dato del enunciado fuera pues una medida D, por ejemplo, como la que vamos a poner aquí, pues que pudiera ser, por ejemplo, de 25 milímetros. Supongamos que esta es la medida D, vamos a ponerlo en esta parte. Esta es la longitud D que queremos poner, a la que queremos separar el plano. Bien, pues entonces, ¿qué hay que hacer? En esa perpendicular, trazada por A y por A', llevar esa medida D. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser coger un punto cualquiera de esa recta, por ejemplo este, y referirlo a la proyección vertical de la perpendicular anterior, y sobre esa recta marcamos ese punto. A ese punto pues le podemos llamar CC', que es un punto arbitrario de esa perpendicular. Esa sería la letra C, correspondiente a la proyección horizontal, y la C' correspondiente. Ese punto es un punto arbitrario, como decimos, de la perpendicular. Si hubiéramos tenido suerte al elegir el punto C, significaría que a la distancia AC tendría que ser la medida D que nos aporta el enunciado. Para ello haremos la construcción de verdadera magnitud de un segmento, que ya la hemos hecho unas cuantas veces en los ejercicios de perpendicularidad. Hallaremos la diferencia de cotas entre los puntos A y C, que sería este valor, 17,6, tomaríamos esa medida y haríamos ahora por el extremo A o por el extremo C una perpendicular, y en esa perpendicular llevaremos los 17,6, que es la diferencia de cotas. Perdón, hemos puesto... Esto sería los 17,6. Esta medida es igual a esta. Podemos verificar midiendo aquí la dimensión, simplemente entre este punto y este. Estos son los 17,6. La longitud real de ese segmento, pues la tendríamos de aquí a aquí. Y ese valor no coincide con la medida D del enunciado. Evidentemente, como el punto C fue arbitrario, pues no tiene por qué coincidir el valor que hayamos obtenido al hallar la verdadera magnitud del segmento AC con la medida de la distancia que nos piden que esté separado el plano. Tomaremos esta medida como radio de una circunferencia
y llevaríamos en valor real esta circunferencia, la llevaríamos a partir del punto A sobre la recta de verdaderas magnitudes. Entonces tendríamos aquí este punto y por él ahora haríamos una perpendicular a la proyección horizontal aquí, y ya tenemos aquí un punto que le vamos a llamar B, que es el punto que corresponde a este de aquí. Este sería el B mayúscula en esta figura era este, y una vez que tenemos ese punto B, pues vamos a hacer una perpendicular a la línea de tierra, y esa línea la vamos a prolongar hasta cortar a la proyección vertical de la perpendicular, y tendremos aquí, en este punto que vamos a marcar a continuación, la B' del punto que se encuentra ya en el plano que voy buscando. Vamos a marcar aquí el signo de punto tanto en B como en B', y ya esta circunferencia la vamos a eliminar, puesto que ya la hemos aprovechado. Y aquí la distancia esta, recuérdese que si la dimensión de la distancia eran estos 25, pues aquí esa dimensión también ha sido los 25, perdón, estos son los 25 que corresponde a la medida que hemos llevado. Tenemos ya el punto B'B, que sería este. Una vez que tenemos ese punto, ya no hay más que por él hacer un plano paralelo al plano P. Para hacer un plano paralelo, se recordará que tomamos una horizontal del plano paralela a la del plano P, es decir, esta sería la proyección horizontal, que la podemos alargar. Esta línea ya nos sirve como proyección horizontal de una recta del plano que vamos a obtener, y la proyección vertical será una línea paralela a la línea de tierra trazada por B', o sea que por este B' haríamos esta paralela a la línea de tierra, y esa sería la proyección vertical, que la vamos a alargar igualmente, de la horizontal del plano. Una vez que tenemos esto, hacemos una perpendicular aquí para tener la traza vertical. Esto sería la traza vertical V'V de la recta, y tendríamos que la V la tendremos aquí como siempre en la línea de tierra, y por la V' le haremos una paralela a la traza P'. A esta traza haremos una paralela por la V', de modo que tendríamos que esta sería ya la traza Q' del plano. Vamos a alargar ligeramente la línea de tierra para que nos dé aquí en el corte la traza Q' del plano paralelo. Esta sería la Q'. La podemos prolongar lo que queramos. Y ahora simplemente, pues haciendo una paralela a la traza P por el punto de corte de la Q' con la línea de tierra, tendríamos ahí la traza Q del plano paralelo separado una distancia D. Recuérdese que la distancia es siempre en perpendicular, que es la mínima, y que ese valor no coincidirá con esta distancia entre los vértices de trazas, dado que esa línea es oblicua respecto a los planos, respecto al plano P'. Siempre la distancia hay que llevarla en perpendicular. Y este sería el plano. Una vez que tenemos eso, vamos a alargar nuevamente la línea de tierra por la parte derecha para sacar la otra solución del plano. Alargaríamos esto, y ahora esta medida de aquí a aquí, si la ponemos en este otro sentido, aunque no es la distancia real, pero hay una simetría. Ahora haremos un esquema en el dibujo, en el espacio. Si nosotros ahora tomamos un arco de centro a este punto y este radio que viene hasta aquí, eso nos da el punto en el cual podemos hacer un plano paralelo al Q y al P, evidentemente, y ese sería el vértice de trazas, y por tanto ahí tendríamos ya las trazas de un nuevo plano, que le podemos llamar como queramos, que serían las trazas del otro plano. Uno queda por encima del plano P y otro queda por debajo. Esto que decíamos aquí, de que esta línea, aunque es oblicua, nos puede servir, podemos observar en este esquema lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, desde el punto A hacemos aquí una línea oblicua, como esta, y hallamos la intersección de esa línea oblicua con el plano, si esta misma medida la llevamos hacia abajo, es decir, si hallamos el simétrico de este punto respecto a este, tendremos un punto aquí en el otro plano, puesto que, obsérvese que aquí se forman unas paralelas, esto sería paralelo a esto, y esto sería paralelo a esto, o sea, esta línea y esta otra son paralelas. Entonces, esta oblicua, cuando hay tres planos equidistantes, o sea, esta distancia igual a esta, pues si hago una línea oblicua,
el corte con un plano y el corte con otro produce distancias iguales, lo mismo que si fueran rectas perpendiculares. Entonces, aunque este segmento no representa la distancia entre un plano y otro, y este tampoco, evidentemente, pero nos puede servir el aprovecharnos de esta propiedad para sacar la segunda solución del problema. Entonces, en un enunciado nos dirá siempre que uno de los planos, el plano pedido, queda por encima o por debajo de la línea de tierra. Perdón, del plano P de partida. Y ese sería el esquema del proceso de trazado de un plano paralelo a otro separado una cierta distancia.